el disparo de Cristiano Ronaldo y cada habilidad con la que hayas soñado. Pero te garantizo que si te falta confianza, seguirás jugando como un jugador cualquiera. Piénsalo, ¿cuántos jugadores increíblemente talentosos conoces que podrían dominar en niveles más altos, pero que nunca lo harán por esta razón? Este chico de 17 años, Lamine Yamal, con tan solo 17 años, está dominando toda Europa, actuando sin esfuerzo bajo la presión de miles de aficionados gritando y millones viendo cada uno de sus movimientos. Mientras tanto, puede que tú estés luchando por jugar a tu mejor nivel, simplemente porque unos pocos amigos te están viendo desde la banda. Pero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo alguien tan joven mantiene esa compostura tan fría y una confianza inquebrantable a pesar de la inmensa presión y el juicio? En este video voy a desglosar exactamente cómo Lamine Yamal construyó esta confianza inmejorable y, lo que es más importante, cómo puedes replicarlo para finalmente desbloquear tu verdadero potencial en el campo. Antes que nada, analicemos su pasado. A este proceso lo llamamos ingeniería inversa, y es una de las formas más poderosas de entender el camino exacto para llegar al nivel profesional. Implica retroceder y estudiar las raíces de un jugador, viendo exactamente qué hicieron de manera diferente desde el principio. Antes de unirse a la Masía, pasó sus primeros y posiblemente más importantes años jugando fútbol callejero. Creció jugando en su barrio, a menudo contra perros, lo que él mismo describió como uno de los desafíos más fuertes y rápidos. Jugaba mucho con ellos porque mi padre me decía que no te iban a morder, entonces pues siempre corría con ellos. Al final, jugar contra un perro yo creo que es lo más difícil que puedes hacer. Al final, jugar en la calle, todo lo que sea uno contra uno. Yo creo que me quitó el miedo de jugar con gente más grande. Al final siempre jugaba con amigos míos y los otros rivales eran de 20 años y yo tenía 11 o 12. Entonces yo creo que eso me quitó mucho el miedo y me hizo poder disfrutar y que pudiera jugar contra cualquiera y donde sea. Al final yo creo que todo eso te hace crecer, aunque tú creas que no te ayuda, siempre te ayuda porque al final cuando ves a uno más grande que tú sabes cómo ir a por él, cómo regatearle para que... Críticas que las academias tradicionales quizás no enseñan directamente. Tuvo que entender cómo permitiera maniobrar rápidamente en espacios reducidos contra oponentes físicamente superiores. Fue aquí, en las calles, donde Yamal desarrolló por primera vez sus instintos naturales. El fútbol callejero no tiene reglas, árbitros o entrenadores gritando instrucciones tácticas cada 5 segundos. Solo eres tú, el balón, tus amigos y tus oponentes. Esta libertad e impredecibilidad empujaron a Yamal a jugar con más creatividad, a confiar en sus instintos y en sus decisiones sin pensar demasiado. Cuando finalmente se unió a la Masía, ya poseía un increíble talento natural, perfeccionado tras incontables horas de fútbol callejero. La Masía ciertamente le proporcionó estructura, conciencia táctica y una educación futbolística avanzada. Pero recuerda, no fue la Masía la que creó su talento y confianza, simplemente refinaron lo que él ya había desarrollado en las calles. Si Yamal no hubiera pasado esos cruciales primeros años experimentando la impredecibilidad y la dureza del fútbol callejero, nunca hubiera desarrollado la confianza, el instinto y la audacia con la que lo vemos jugar hoy. Hay una razón clara por la que muchos de los mejores futbolistas del mundo comparten una historia de origen similar. Zidane, Ronaldinho, Zlatan, Neymar, Maradona, Cristiano, Messi, todos empezaron en el mismo lugar, las calles. Pasaban horas todos los días simplemente jugando al fútbol, explorando su creatividad sin la presión de la táctica o el entrenamiento formal, enfrentándose a oponentes más duros, mayores y a veces agresivos que los obligaron a desarrollar una mentalidad más fuerte. En este ambiente callejero, empuja naturalmente a los jugadores a lo que se conoce como un estado de flujo, una zona psicológica donde todo surge de forma natural, sin esfuerzo e instintiva. Y eso es exactamente lo que le pasó a Yamal. Al jugar contra oponentes más duros, construyó esta base mental extremadamente fuerte. Aprendió por experiencia que si podía manejar el fútbol callejero contra jugadores del doble de su tamaño, actuar frente a miles de aficionados gritando y millones viendo cada uno de sus movimientos, ya no era intimidante. Ya había conquistado desafíos más difíciles y ahora jugar con oponentes de su misma edad parecía mucho menos intimidante. Aquellos que se niegan a jugar en un equipo o a echar unas retas con amigos, esperando que solo entrenar por su cuenta les permitirá algún día alcanzar el nivel profesional, lamento arruinar su fantasía. Pero la dura realidad es esta:
El fútbol es un deporte de equipo. No puedes tratarlo como la natación, el sprint o las carreras, donde eres tú contra ti mismo. El fútbol necesita ambas partes, las habilidades individuales y la capacidad de leer a tus compañeros y oponentes en tiempo real. Necesitas entender cómo moverte dentro de un equipo, cómo adaptarte cuando las cosas no salen como quieres, cómo lidiar con oponentes que no se quedan quietos como conos. Sí, hacer ejercicio solo es bueno, construye tu memoria muscular, agudiza tu toque, mejora tu técnica, pero los oponentes se mueven, te presionan, cortan las líneas de pase, te obligan a cometer errores y no vas a aprender nada de eso dribleando conos. Así es como cada futbolista construye su confianza. Se expone a desafíos difíciles como jugar con oponentes más duros y aprende de ello. Así que sal y juega con gente real. Si no encuentras a nadie en este momento, no hay excusas. Únete a un equipo local, haz algunos amigos, pregúntales si quieren tener sesiones extra en el parque o si conocen partidos que se organicen en tu ciudad. Sabes, la semana pasada me senté y volví a ver ese partido del Barça contra el Inter. Ambos partidos. Un partido fantástico e intenso. Pero lo que me asombró no fueron solo los goles, fue la compostura de Lamine Yamal. La mayoría de los jugadores, y seamos honestos, más bien tú mismo, cuando pierden el balón una o dos veces, ¿qué hacen después? Les da miedo, dejan de intentarlo. Quizás la próxima vez que tengan el balón, simplemente la pasen hacia atrás. Ya no intentan crear, solo intentan no volver a equivocarse. Pero Yamal en ese partido, antes de marcar ese golazo, perdió el balón como 7 o 8 veces. ¿Y dejó de driblear? ¿Dejó de atacar? No, amigo. Siguió como si nada hubiera pasado, porque estaba en la zona, en el estado de flujo. En este estado, los errores son solo ruido, son como pequeños baches en el camino. No significan nada sobre ti, no te definen. En el flujo, ganar o perder un duelo no se te queda grabado. Estás tan conectado con el juego como para empezar a pensar demasiado. Estás tan metido en el momento como para empezar a preocuparte por los errores o pensar demasiado. Si pudieras preguntarle a Yamal justo después del partido, oye, ¿cuántas veces perdiste el balón hoy? Probablemente ni siquiera lo supiera, porque no estaba contando, no estaba llevándolo a marcador, estaba jugando. Pero el 99% comete un error y de repente están fuera del juego mentalmente. Te voy a ayudar ahora a vencer este miedo. Primero, ¿por qué crees que tienes miedo a los errores? Es porque en un momento de tu pasado, tal vez un entrenador te gritó cuando intentaste driblear y perdiste el balón. Tal vez un padre hizo una mueca cuando fallaste un gol a puerta vacía. Tal vez tus compañeros de equipo se rieron de ti. Es igual a dolor. Y ahora, cada vez que pierdes el balón, tu mente no solo se siente incómoda, entra directo en modo supervivencia pensando. La pequeña versión de ti que todavía está dentro de ti, que una vez velió que si cometía un error, que si no era lo suficientemente bueno, la gente lo dejaría atrás. Y para un niño, ser abandonado significa la muerte. Ni siquiera te das cuenta, pero hasta que actualices conscientemente a ese niño interior, hasta que le muestres y le demuestres que los errores son parte del juego, esa vocecita seguirá saboteándote en los partidos. ¿Quieres arreglar esto? Esto es lo que yo haría. Primero, siéntate después de los entrenamientos o partidos y escribe en un diario. Pregúntate, cuando perdí el balón hoy, ¿cómo me sentí? ¿Reaccioné como si fuera el fin del mundo? El objetivo es la conciencia, porque una vez que te das cuenta del detonante, puedes romper el patrón. Siguiente paso. Durante tu próximo partido o incluso en una sesión de entrenamiento, toma una decisión consciente. Cada vez que pierda el balón, inmediatamente la voy a pedir de nuevo. La voy a perseguir de nuevo. No voy a intentar esconderme. Al principio se sentirá raro. Notarás el miedo aumentar. Eso es bueno. Eso significa que has encontrado el borde de tu zona de confort. Y cada vez que la superas, entrenas a tu mente para que deje de asociar los errores con el dolor y empiece a asociarlos con el crecimiento. Así es como entras en el estado de flujo. Así es como te mantienes con la mente fría como Yamal. No tratando de ser perfecto, sino volviéndote inmune a la imperfección. Ahora, déjame presentarte algo de lo que nadie habla, pero que podría cambiar por completo la forma en que juegas. Se llama el alter ego. Verás, el ego que tienes ahora mismo, el tú, que camina todos los días, es débil, es frágil, es egoísta. Le importa demasiado gustar, verse bien y evitar errores a toda costa. Tu ego normal no está diseñado para esa presión, está diseñado para la comodidad.
Es por eso que tantos jugadores de élite y celebridades crean un alter ego, porque entendieron que su yo normal no era suficiente para el campo de batalla al que se enfrentaban. Necesitaban a alguien más, alguien a quien no le importara el juicio, alguien que no temiera los errores, alguien que pudiera manejar la presión sin quebrarse. Zlatan Ibrahimović creó a Zlatan. Si lo escuchas en las entrevistas, nunca dice yo o a mí. Dice Zlatan porque separa a su guerrero del fútbol de su yo normal. David Goggins, uno de los hombres más duros del mundo, creó a Goggins, una versión de sí mismo que podía superar un dolor que su yo normal ni siquiera podía imaginar. E incluso en la actuación, los actores no solo fingen ser otra persona, crean un alter ego temporal para convertirse en ese personaje por completo. Es la única forma de sobrevivir a la presión sin perder la cordura. Y tú también puedes crear uno, porque tu yo normal siempre tendrá miedo a los errores, miedo a quedar mal. Pero, ¿y si crearas una versión de ti mismo que no tiene miedo? Una versión a la que no le importa fallar un regate. Ese es el poder del alter ego. Entonces, ¿estás listo para construir el tuyo? Si es así, toma un lápiz porque una vez que lo crees, nunca volverás a jugar igual. Paso 1. Decide exactamente dónde quieres que parezca tu alter ego. Podría ser solo en el campo, podría ser durante las sesiones de entrenamiento, incluso podría ser en tu vida diaria si luchas con la confianza fuera del fútbol. Pero elige un campo de batalla por ahora. Paso 2. Enumera las cualidades de este alter ego. Y no me refiero solo a seguro, sé vívido. ¿Es despiadado cuando dribla? ¿Tranquilo bajo presión? ¿Sonríe cuando los defensores intentan provocarlo? ¿Ama el balón como si fuera parte de su propio cuerpo? Siente una conexión emocional con esos rasgos. Paso 3. Crea una imagen completa de él. No tiene que ser un humano. Podría ser un lobo, un león, una serpiente, algo que sientas que representa la energía que necesitas desatar. Kobe Bryant creó a la mamba negra. Algo cambia dentro de ti. Paso 5. Encuentra un detonante. Un movimiento característico que active el alter ego. Podría ser apretar la mandíbula, ajustar tus guantes, darte 2 toques en el pecho. Cualquier cosa que cuando la hagas le diga a tu cuerpo, es la hora, ya está aquí, y cuando pisas el campo te conviertes en ese alter ego. Juegas sin miedo, y lo más importante, cuando termina el partido dejas esa versión de ti en el campo. Vuelves a ser tú mismo y te olvidas de todo. Así es como proteges tu paz fuera del campo y desatas a tu monstruo en él. Recuerda, no estás fingiendo, no estás aparentando nada. Solo le estás dando permiso a una parte de ti que siempre ha estado dentro, pero que ha sido sepultada por el miedo, la duda y el ruido. Ahora es el momento de liberarla. Si todavía estás aquí, quiero que entiendas algo. La mayoría de los jugadores no llegan tan lejos. La mayoría de los jugadores no están dispuestos a sentarse, a mantenerse enfocados y a absorber todo lo que podría cambiar su carrera. Pero tú eres diferente. Eres parte de ese pequeño grupo, el 1% que elige la acción sobre las excusas, el crecimiento sobre la comodidad. Y es exactamente por eso que tienes todo el derecho a creer que tus sueños son posibles. Así que no dejes que este impulso muera. Sigue rodeándote de la gente adecuada. Únete a la comunidad donde jugadores serios están siguiendo el protocolo a diario y transformando sus carreras. Recuerda, sigue el protocolo y pasa a la acción.